El mito, la magia. Las leyendas dominarianas hablan de un poderoso conflicto oscurecido por las brumas de la historia, de un conflicto entre los hermanos Ursa y Mishra por la supremacía en el continente de Teisiae, de motores titánicos que marcaron y retorcieron el propio planeta, de una batalla final que hundió continentes y sacudió los cielos. Hola a todos, soy Omar MTV Delver y esta vez les traigo una historia que marcó un antes y un después en toda Dominaria y que también trajo consigo graves consecuencias a este plano. Esta es la historia de la Guerra de los Hermanos. Tocasia era una arqueóloga y erudita de la nación de Arquivia. Ella estudiaba la antigua civilización Tran y buscaba sus restos en el desierto Fayaji. En este lugar había fundado un campamento de arqueología que con los años había encontrado diferentes artefactos y piedras imbuidas de energía, piedras de poder, algunos dañados y otros intactos. Contrataba excavadores de la tribu Fayaji, que eran un pueblo nómada del desierto, los cuales le ayudaban en la búsqueda de estos artefactos y los restos de los Tran. En su campamento, cada verano, ella recibía jóvenes nobles que eran mandados por sus familias. En uno de esos veranos, llegó una caravana con nuevos estudiantes y con ellos dos chicos en particular que se habían colado en la caravana. El primero, de cabellera rubia, esbelto y un tanto retraído, de nombre Ursa, y el segundo era de cabellera negra, un poco más fornido y siempre activo, de nombre Mishra. Ambos eran hermanos, siendo Ursa el mayor. Fueron con Tocasia a su campamento por órdenes de su padre, el cual estaba enfermo, y les dio a los hermanos una carta para dársela a Tocasia. Ella leyó la carta y comprendió que los hermanos no eran muy queridos por su madrastra y su padre ya no estaba en las condiciones de cuidarlos debido a una enfermedad. Es por ello que Tocasia los acoge dentro del campamento. De inmediato se dio cuenta del interés nato que poseían los hermanos hacia los Tran. Es así como los años pasaron y la personalidad de cada hermano se definió. Ursa se volvió introvertido, siempre estudiando y experimentando con los artefactos recién descubiertos, mientras que Mishra era más extrovertido. Le gustaba más estar en los sitios de excavación junto con los excavadores Fayaji, de los cuales aprendió su lengua y sus tradiciones. Ambos hermanos tenían una rivalidad y a veces discutían sobre sus teorías de cómo desaparecieron los Tran, pero siempre se complementaban en el trabajo de investigación y excavación de artefactos. En uno de esos días hubo una tormenta que dejó al descubierto varios remanentes de artefactos, y uno de ellos estaba casi intacto, y ambos hermanos empezaron a trabajar en la excavación. Es así como descubren una gran máquina voladora, la cual recuperan, reparan y ponen en funcionamiento, dándole el nombre de ornitóptero. Es entonces que en el primer vuelo del ornitóptero descubren que había varios glifos grabados en el desierto. Ambos entonces deciden investigar dichos glifos, a lo cual descubren que son glifos Tran y que apuntan en una dirección, a unas altas montañas al norte del campamento de Tocasia. Así que los hermanos, junto con Tocasia, deciden alistar su ornitóptero e ir a investigar el lugar que señalan los glifos. Casi al llegar a su destino, el grupo es atacado por un roc del desierto, el cual confunde el ornitóptero con otra ave. Debido a esto, maniobran para deshacerse del roc, causando que aterricen forzosamente cerca a unas cuevas, en las cuales el grupo se refugia. Dentro de las mismas encuentran gran cantidad de restos de artefactos y un pasillo que al parecer no era del todo roca y tenía relieves metálicos. Esto los condujo a una gran sala central, con un portal en medio de la sala. Además, se encontraba una gran piedra de poder que suministraba energía a la misma sala y a las máquinas que albergaba. El grupo se quedó asombrado ante tal descubrimiento, pero en un acto de curiosidad, Mishra se acercó a la piedra de poder y la tocó. Ursa por su parte trató de detenerlo, pero fue muy tarde, y la piedra se dividió en dos partes, ocasionando una pequeña explosión, luminosa, pero sin ningún sonido. Los hermanos quedaron inconscientes por la explosión, y cada uno tuvo visiones de un mundo totalmente hecho de artificio, y criaturas parecidas a animales, pero hechas totalmente de metal. Cuando despiertan de este trance, se dan cuenta que las defensas de la cueva se han activado, y cada hermano tenía en su mano una mitad de la gran piedra de poder. Es así como el grupo regresa inmediatamente al ornitóptero, pero en su camino los atacan criaturas artefacto conocidos como Su-Chi. Aquí es donde prueban el poder de las piedras que cada uno obtuvo. Mishra lanzó un rayo verde de su piedra, lo cual debilitó al artefacto, mientras que Ursa, al querer hacer lo mismo, lanzó un rayo rojo,
lo cual hizo que otra de las criaturas se vuelva más rápida y fuerte. Al llegar al ornitóptero, el Rock aún los esperaba, pero se distrajo al ver a los Zuchi, a los cuales atacó. Es entonces que Ursa, viendo una especie de araña artefacto que yacía entre la arena, con la ayuda de su piedra del poder, le dio energía y fuerzas y tomó control de la criatura artefacto, la cual luchó contra los Zuchi y el Rock. Además, Mishra usó su piedra para ayudar a su hermano, debilitando tanto a Rock como a los Zuchi. Con esto, pudieron derrotar a las criaturas artefacto y poner en fuga al Rock. Ya estando a salvo, se dedicaron a reparar el ornitóptero, pero primero hablaron sobre las piedras de poder que poseían, y Ursa decidió llamar a la suya Milestone, o piedra de fortaleza, y la de su hermano llamó Weakstone, o piedra de debilidad. Ahora Ursa quería la piedra de su hermano para volver a unir las dos mitades, pero Mishra se negó, a lo cual ambos hermanos se enfrascaron en una fiera discusión, haciendo que Ursa diese un fuerte golpe a Mishra. El viaje de regreso al campamento fue muy incómodo, y Tocassia sabía que algo había cambiado en ellos. Ya en el campamento, ambos se reconciliaron, y Mishra contó con lujo de detalles los acontecimientos que vivieron. Llamaron al sistema de cuevas como Koilos, que significa lugar oculto. Pero a pesar de la pequeña paz que tuvieron, un rencor y obsesión por las piedras de poder creció en cada hermano. Así, las discusiones aumentaron con los días posteriores, y una noche, Mishra fue con los excavadores Fayaji y se embriagó. En este estado, fue con Ursa y armaron la más grande de las discusiones que habían tenido hasta ese momento, lo cual conllevó a una lucha mortal entre los hermanos por poseer la piedra que tenía el otro. De esta manera, usaron sus propias piedras para luchar, generando un intenso choque de energías. Todo el campamento se dio cuenta de la riña, y Tocassia, sabiendo que podían matarse entre ellos y destruir todo el campamento, se interpuso entre los hermanos, lo que provocó que quedasen en fuego cruzado, lo que a su vez ocasionó una gran explosión, matando a Tocassia en el acto, y muchos otros estudiantes y excavadores que presenciaban la batalla, quedasen heridos y muchos otros muertos. Al entrar en razón, cada hermano vio la devastación de su enfrentamiento, y cada uno huyó. Mishra se dirigió hacia el desierto, en dirección hacia Koilos, y Ursa fue una dirección totalmente opuesta que lo llevase fuera del desierto. Ursa, en primer lugar, pensó en dirigirse a Argivia, pero no se sentiría cómodo con su familia, así que fue a refugiarse en la nación de Yotia. De esta manera llegó a Krok, capital de Yotia, donde buscó trabajo para intentar sobrevivir, pero al ser claramente de otro país, nadie quería emplearlo, pero un relojero llamado Rusko se compadeció de él y le dio trabajo como su ayudante. A cambio, Rusko le daría un techo y comida. Es así como Ursa trabajaba todo el día reparando y armando relojes. Habían pasado algunos meses y a la tienda de Rusko se presentó la princesa de Yotia, Kyra Bingok. Estaba allí porque buscaba que reparasen una caja musical antigua que ella poseía y era un recuerdo de su madre. Rusko, al ver la caja, no sabía cómo funcionaba. Es por ello que llamó a Ursa para que diese un vistazo. Ursa, con solo una mirada, detectó el problema y reparó fácilmente la caja musical. Kyra, en todo momento, estuvo fijándose en Ursa y cómo reparaba fácilmente la caja. Kyra quedó complacida y se retiró del establecimiento de Rusko. Unos días después, el rey de Yotia, padre de Kyra, mandó a construir una gran estatua de Jade y la puso en un extremo de una plaza. Dictó que daría la mano de su hija en matrimonio a aquel que pudiese mover la estatua de un extremo a otro y que la competencia se realizaría a inicios de todos los meses. Así, en los siguientes 2 meses se presentaron hombres de todos los rincones del reino que intentaban mover la gigantesca estatua, pero ninguno de ellos pudo. Ursa escuchó sobre la competición, pero no tenía interés alguno, hasta que Rusko mismo lo obligó a ver la competencia, ya que Ursa se encerraba mucho en el taller de relojes. Al llegar, vieron la misma escena que se repetía, hombres intentando levantar la estatua y quedando lastimados por el esfuerzo, pero Ursa se interesó por la pila de tesoros al lado del estrado del rey, sobre todo en un libro que estaba con los demás tesoros. Era un libro con grifos Tran. Ursa se emocionó y le preguntó a Rusko qué eran esos tesoros, a lo cual el relojero le dijo que era la dote que recibiría la princesa y aquel que ganase la competencia. De esta manera, Ursa se anima a participar solamente para obtener el libro Tran.
Por un mes entero, Ursa, junto a la ayuda de Rusco, que lo proveyó de materiales, fabricó una gran criatura artefacto, la cual levantaría la estatua. Así, el mes pasó y una vez más se inició la competencia, y Ursa se presentó a la misma alegando que movería la estatua con el poder de su mente. El rey, pensando que era una especie de bromista, le permitió hacerlo. Ursa entonces mostró su criatura artefacto, el cual estaba impulsado por la pila de fortaleza y sorprendió a todo el público, el rey y a la princesa. Este fácilmente levantó la estatua llevándola de un extremo a otro de la plaza. Todos quedaron atónitos y luego hubo victorias de júbilo. Ursa había superado la prueba. El rey no estaba complacido y quería que un hombre fuerte se casase con su hija y no un hombre escuálido como lo era Ursa. Rusco, viendo la actitud del rey, fue donde él mismo, hizo una profunda reverencia y le mostró al rey los diseños que había obtenido de Ursa como pago por su ayuda. El rey, sorprendido, fue convencido para que Ursa tome la mano de su hija en matrimonio. De esta manera se celebró el matrimonio de Ursa y Kaira, volviendo a Ursa el nuevo príncipe de Croc. La celebración duró 7 días y la noche del último día, Ursa, aún algo cansado por las ceremonias, dejó a su nueva esposa descansando en el lecho nupcial, mientras encendió una linterna de aceite y se puso a leer el libro Tran, el cual se llamaba El Tomo de Yalum. Ursa, en los siguientes años, se volvería el maestro artífice de Croc. Tenía los planos del ornitóptero y varios otros artefactos. Obtuvo su propio taller, varios aprendices y suficientes recursos para que pudiese trabajar en la construcción de cualquier otro artefacto que él quisiese. Aquí conocería a un juguetero llamado Taunos que quería ser su aprendiz. Taunos podía fácilmente replicar estructuras orgánicas en artificio, como alas, aletas, colas y ligamentos, lo que impresionó a Ursa y se volvió rápidamente en su mano derecha y su verdadero discípulo. Por su parte, Mishra, después de los eventos que ocasionó la muerte de Tocasia, fue hacia las cuevas de Koilos a refugiarse. Sufría por la pérdida de Tocasia y nadie fue a buscarlo. Es entonces que una tribu de los Fayaji, que transitaba por esa zona que ellos consideraban sagrada, lo tomaron prisionero y lo volvieron un esclavo para que solamente cavase hoyos en busca de agua. Mishra fue arrebatado de su vida de debilidad. 2 meses pasaron y uno de los guardias reconoció a Mishra. El guardia se llamaba Ahar y era un excavador de Tocasia y había estado junto a Mishra en varias ocasiones. Es por ello que Ahar lo recomienda ante el Qadir, el jefe tribal de los Fayaji, para que sea el tutor de su hijo. Mishra demuestra que tiene bastantes conocimientos sobre matemáticas, ciencias y lengua, así que es aceptado como el nuevo tutor del hijo del Qadir. Durante los siguientes meses, Mishra estuvo enseñando al hijo del Qadir, y por las noches soñaba siempre con el mismo paisaje que había visto cuando tuvo las visiones en Koilos. Así, en una de esas noches, Mishra tuvo el sueño más real que tuvo. Estuvo vagando por ese mundo nuevamente hasta que se encontró con una figura totalmente horrorosa, parecida a un demonio, que tenía cables por músculos, el cual le hizo una profunda herida en su brazo con sus garras. Mishra despertó bañado en sudor y vio que en su brazo tenía marcas de garras, justo donde aquel demonio le había herido en su sueño. Inmediatamente, el campamento Fayaji tembló bruscamente y de entre las tiendas emergió una gran máquina parecida a un dragón. Mishra supo rápidamente que buscaba la criatura artefacto, la piedra de debilidad. Mientras tanto, los Fayaji, viendo a la criatura, lo llamaban como Makfawa, que era un dragón de los mitos Fayaji. Mishra va en busca de su piedra en la tienda del Qadir, pero el dragón llega primero e incinera al Qadir y a los hombres que estaban con él. Viendo esto, va donde Ahar a pedirle ayuda para distraer al dragón y recuperar la piedra de debilidad del cadáver del Qadir, a lo cual Ahar acepta. El plan sale como lo esperado, y Mishra somete al dragón gracias a la piedra de debilidad, obteniendo completo control sobre él. Es entonces cuando ya la situación está controlada, el hijo del Qadir se vuelve el nuevo líder de los Fayaji, y Mishra es nombrado como hechicero de los Fayaji, con el título de Mishra, domador de Makfawa. Pasaron varios meses después de los eventos del campamento Fayaji, y durante ese tiempo, Mishra, con la ayuda de su nuevo motor de dragón, que así llamó al artefacto que capturó y sometió, pudo conquistar a otras tribus del desierto, uniéndolos a los Fayaji, que poco a poco se iban volviendo un imperio. Es entonces donde se encuentran frente a una ciudad amurallada llamada Segon, que tenía conocimiento sobre los artefactos y el artificio.
Mishra quería tomar la ciudad para obtener los conocimientos que albergaba, pero la misma ciudad poseía un artefacto que desactivaba otros artefactos y mecanismos. Mishra, aún no sabiendo cómo penetrar los muros de la ciudad, es visitado por una mujer pelirroja que se llamaba Ashnod, y ella quería ser su aprendiz. Para ello, ayuda a Mishra y a los Fayaji a tomar Segon. Impresionado, Mishra acepta a Ashnod como su aprendiz y también como su mano derecha en otros asuntos. Debido a la expansión de los Fayaji, otras naciones vecinas temieron ser invadidas, así que se organizó una cumbre donde estarían reunidas las naciones de Yotia, Argivia y Cordis, donde se invitaría también a los Fayaji para negociar un acuerdo de paz entre estas naciones. Todo esto fue propuesto por el rey de Yotia, aunque sus intenciones eran otras. Para asistir a la cumbre, se designó que irían tanto el rey de Yotia como Ursa como representantes de la nación yotiana. Ursa aceptó a regañadientes, ya que no quería irse de su taller y dejar de trabajar en sus artefactos. La cumbre sería la nación mercante de Cordis, la cual solamente aceptó solo con la condición de que Yotia le diese planos para construir ornitópteros. Además, Cordis sería la nación mediadora en todo momento. Al llegar el día de la cumbre, se designó que Ursa y el rey yotiano saldrían acompañados por una escolta de ornitópteros. Además, se transportaría el constructo que Ursa creó para superar el desafío de la estatua. Todo esto fue con la intención de dar a conocer el poder de Yotia a otras naciones y sobre todo ante los Fayaji. Los Fayaji llegaron un día tarde, debido a que llevaron con ellos el dragón mecánico. Cuando se presentaron, mandaron a su portavoz. Ursa se dio cuenta rápidamente que se trataba de Mishra, el cual se le acercó y se dieron un simple saludo. Una vez Mishra comunicó que recién al día siguiente se daría la conferencia con el Qadir, se retiró al campamento designado a los Fayaji. Al día siguiente se dio una acalorada discusión entre los asistentes, pero por sobre todo entre el joven Qadir y el rey yotiano, llegando al punto de amenazarse e insultarse entre ellos. El rey yotiano, ya harto del joven Qadir, ordenó el bombardeo del campamento Fayaji con los ornitópteros que había llevado. El rey, sin consulta de Ursa, había armado los ornitópteros con explosivos para intentar eliminar a los Fayaji, ya que sabía que su líder era joven e inexperto. Al ver esto, empezó una batalla en plena conferencia entre los guardias. El Qadir luchó personalmente con el rey yotiano, al cual hirió mortalmente. Ursa rápidamente mandó a su constructo a atacar al Qadir, poniendo a su suegro a salvo. Mishra, viendo que el Qadir corría peligro, mandó al dragón mecánico que protegiese al Qadir y destruyese el constructo de su hermano, pero el dragón no podía moverse debido a que los ornitópteros habían centrado la mayoría de sus ataques en él. Es entonces que Mishra utiliza su pila de debilidad sobre el constructo, liberando al Qadir. Ursa, al ver esto, hace lo mismo con su pila de fortaleza, dándole más poder a su constructo. Debido al choque de energías, el constructo no pudo resistir la presión y terminó explotando, quedando solamente la parte baja del artefacto. Mishra decide retirarse junto al Qadir, evacuando a las tropas Fayaji y al dragón mecánico. Este último había logrado destruir varios ornitópteros. Por su parte, Ursa se retiró hasta su suegro, solo para descubrir que había fallecido. Conmocionado por esto, lo único que le queda es retirarse a Yotia y darle las malas nuevas a su esposa Kayla. Las fuerzas de los Fayaji y las fuerzas yotianas se enfrentaron por casi un año en un territorio conocido como la Marca de las Espadas, que los Fayaji querían reclamar como suyo. Ursa, aún estando algo conmocionado por los recientes hechos, recibió el apoyo que necesitaba de su esposa y de Taunos, lo cual lo llevó a reponerse y a empezar a diseñar una gran cantidad de máquinas de guerra. Una de ellas mejoraron su diseño original del constructo que hizo, llamándolo Vengador. Por su parte, Mishra, como portavoz y ya un general de los Fayaji, convenció al Qadir de que debería ir a Koilos a obtener más dragones mecánicos, ya que el único dragón que tenían había sido gravemente dañado. Así que Mishra, junto a Ashnod, fueron a Koilos, donde Mishra nuevamente llegó a la sala donde estaba el portal Tran, y Mishra había tenido sueños acerca del portal y otro mundo que estaba en el otro lado. Él sabía cómo activar el portal, debido a sus sueños. Fue así que Mishra y Ashnod cruzaron y llegaron al mundo que siempre había aparecido en los sueños de Mishra. Él mismo sabía cómo se llamaba ese mundo. Piexia, dijo él. Es así como llegaron a un pantano del cual emergen 3 dragones mecánicos.
Mishra logra hacer contacto con ellos y los somete, pero una figura familiar se asoma detrás de ellos, la misma figura que lo atormentaba entre sueños. Mishra los reconoce de inmediato y junto a Ashnod huyen rápidamente de Pyexia atravesando el portal. Rápidamente Mishra cierra el portal. Al salir de Koilos, de entre las arenas emergen los 3 dragones mecánicos que encontró. Su misión había tenido éxito. Una vez teniendo posesión de los dragones mecánicos, los Fallahee deciden convocar una nueva conferencia de paz, a lo cual Ursa, como nuevo rey de Yotia, accede por petición de Khaira. Es así como los Fallahee llegan a Croc, capital de Yotia, para la nueva conferencia. Esta vez, solo Mishra se presenta como representante de los Fallahee ante la conferencia. Transcurrió el primer día debatiendo, sin llegar a ningún acuerdo. Ursa, como siempre, estaba en su taller y dejó las negociaciones a su esposa. En la noche de ese día, se reunieron Taunos y Ashnod en uno de los tantos salones del palacio yotiano, discutiendo acerca de ser aprendices de Ursa y Mishra respectivamente, de sobre cómo tenían una visión diferente, y en esa charla, Ashnod dio información sin querer de lo que Mishra realmente quería. Él quería la piedra de fortaleza de su hermano. Taunos descubrió que Khaira había pactado la paz a cambio de la piedra de Ursa. Taunos rápidamente fue al horniario donde se encontraba su maestro durmiendo. Ursa, al percatarse de la falta de su piedra, fue a su habitación rápidamente, donde encontró a su esposa y a Mishra, ambos semidesnudos. Es entonces donde Ursa recupera rápidamente su piedra y empieza una vez más la lucha entre los hermanos, usando sus piedras como armas. Pero Mishra desiste rápidamente, cesando el ataque y huyendo de la habitación. Ursa y Asibre persiguen a Mishra, pero no logran alcanzarlo. Mishra, junto con la delegación Fallahee, habían huido, pero dejando atrás a Ashnod, la cual es capturada. El conflicto continúa, y Ursa personalmente persigue a Mishra y a los Fallahee. Estuvo fuera de la capital yotiana por 4 meses. Antes de su partida, Khaira había quedado embarazada, pero Ursa dudaba de quién sería el padre, él o su hermano. Esta fue una razón más por la cual Ursa quería estar alejado de la capital mientras tanto. Pero al estar alejado de la capital, Mishra planeó una trampa contra su hermano, lo que lo distrajo en tiempo más que suficiente para que las tropas Fallahee atacasen la capital yotiana, encabezado por el mismo Qadir. Ashnod, que estaba capturada, ve la oportunidad de escapar, pero es interceptada por el Qadir y sus hombres. El Qadir tenía la intención de matar a Ashnod, ya que consideraba que Mishra se apoyaba mucho en Ashnod, y según él, un hombre no debe tener un apoyo de nadie, como si de una muleta se tratase. Ashnod, para contraatacar, sacó una varita que ella misma había hecho tiempo atrás, un artefacto que creaba rayos e interfería con el sistema nervioso de seres vivos. Lo usó contra el Qadir y sus soldados, dejando inconsciente a los soldados, pero el Qadir le dio una dosis más alta, matándolo. Ashnod ahora volvería con Mishra, y se dijo a sí misma que estaría mejor sin el Qadir. Mientras esto ocurría, Taunos, junto con Khaira, encontraron una embarcación junto al río que atravesaba Croc, pudiendo escapar. Además, Taunos había evacuado varios de los estudiantes de Ursa en ornitópteros, junto con documentos importantes y diseños de varios artefactos hechos por el mismo Ursa. En la distancia, solo se veía fuego y humo producto de los daños producidos por el saqueo y la batalla en plena capital. Había caído Croc, y con ello también Yotia. Ursa, al regresar a Croc, se dio cuenta de que la ciudad había sido saqueada y destruida en su totalidad. Se culpó a sí mismo por no estar allí, así que juró venganza contra su hermano y detenerlo a toda costa. Es entonces que Ursa, junto con los generales que habían sobrevivido a esta lucha en la ciudad, se dirigen a Argivia para pedir asilo y pensar en su próxima movida. Mientras todo esto ocurría, en las cuevas de Koilos llegaron una secta de sacerdotes que adoraban a los Tran y a sus creaciones. Fueron guiados a ese lugar mediante sueños que eran muy lúcidos. Llegaron al salón principal donde estaba el portal Tran y lograron activarlo. Del portal emergió una figura oscura, un demonio, hecho de maquinaria y carne. Rápidamente, los monjes adoraron a la criatura, que a sus ojos era gloriosa y santa, era siervo del dios de la máquina. Preguntaron por su nombre, a lo cual la criatura solo dijo, Gix. Gix envió a sus sacerdotes a recabar información sobre los hermanos, para aprender en cómo estaba Dominaria. Él mismo hundió sus garras en uno de los sacerdotes, sondeando en su mente directamente. Para Gix, hacer esto era extasiante, podía sentir diferentes emociones y recuerdos, como si de un vino se tratase.
Así, se enteró de los pueblos de Dominaria y el conflicto que se estaba dando en ese momento. Dos hermanos, Ursa y Mishra, estaban enfrascados en una guerra. Kix solamente quería recuperar las piedras de poder y llevarlas a Pirexia, pero primero había que hacer algo al respecto con estos hermanos, así que envió espías para que se infiltrasen en sus cortes. De esta manera recabaría más información y prepararía un escenario preciso para acabar con ambos y recuperar las piedras. 3 años pasaron desde la caída de Croc. Mishra había sido nombrado como nuevo Qadir de los Fallahí, construyendo su corte en la cordillera Kerr. La corte imperial poseía un taller de producción de artefactos, un laboratorio y una biblioteca, además de los aposentos del nuevo Qadir. Desde aquí, Mishra administraba todos los territorios bajo su control. Ashnod fue nombrada como una general de su ejército, y Ahar, el Fallahí que lo recomendó ante el primer Qadir, se volvió su guardaespaldas. Mishra siempre buscaba en las naciones que conquistaba libros y conocimiento, ante todo, para poder mejorar sus propios artefactos. Además, había estado replicando los dragones mecánicos, aunque no tenían la gracia ni movilidad de los originales, y tenían que ser tripulados obligatoriamente. Ashnod, al ver los imperfectos dragones, propuso a Mishra que ella podía crear artefactos más eficientes en combate. Mishra accede a esta petición y le proporciona todo lo que Ashnod solicitaba: recursos, libros sobre anatomía y sujetos de prueba. 6 meses después de estas investigaciones, presentó ante Mishra el primer prototipo. Era un humano que había sido modificado a tal punto que era prácticamente un zombie, pero más fuerte, resistente e incansable. Tenía la inteligencia suficiente para obedecer órdenes simples. Lo llamó Transmutador. Mishra, al ver el poder de esta nueva arma, indicó que se hiciesen en masa, para lo cual utilizarían los prisioneros de guerra y a todo aquel que le fuese desleal. Esto hizo que su ejército estuviese bien controlado, ya que nadie quería convertirse en un transmutador. Mientras tanto, durante todo este tiempo, por parte de Taunos y Kaida, aún seguían en busca de un refugio. Se dirigieron a Arquivia, con la esperanza de encontrar a Ursa allí. Kaida ya había dado luz a su hijo, al cual llamó Harbin. Taunos, para mantener a salvo a Kaida y a Harbin, había creado 2 golems hechos de un esqueleto metálico recubiertos de una arcilla especial que permitía la reconstrucción de los mismos. Los 3 años de huir y esconderse fueron tediosos, pero por fin llegaron a Arquivia, donde se enteraron que Ursa había estado construyendo torres defensivas en los límites de la nación, así que se dirigieron a la torre principal. Al llegar a la entrada de la torre principal, fueron atacados por soldados artefacto, con una cabeza parecida a un insecto, pero con un cuerpo humanoide. Empuñaban largas lanzas. Taunos comandó a sus golems para proteger al grupo del ataque. El combate fue silencioso, solo se escuchó los golpes de metal contra metal y la arcilla siendo desgarrada. Taunos llamó a Ursa para que detuviese el ataque. Ursa pudo escuchar el llamado y salió por el balcón de la torre dando instrucciones a sus soldados de detenerse. Taunos también hizo lo mismo, quedando inmovilizados sus golems. Es entonces que Taunos, Kaida y Harbin entran a la torre, donde son recibidos por un oficial llamado Sharaman. Taunos es el primero en ver a Ursa, antes que su esposa e hijo, esto por órdenes del mismo Ursa, a lo cual Taunos accede, pero reclama a Ursa que debería recibir primero a su familia, a lo cual Ursa le da la razón. Una vez terminado el reencuentro, Ursa le explica a Taunos la siguiente producción de artefactos y va a reencontrarse con su familia. Debido a la desolación de Yotia, se crea una coalición de las otras naciones que temían ser invadidas por los Fallahí, nombrando a Ursa como Lord Protector de la coalición. Esta es la razón de la construcción de las torres defensivas, que fueron llamadas Torres de Ursa. En uno de esos tantos días, Ursa mandó a Loran, una erudita de Arquivia y una ex compañera del campamento de Tocasia, a la academia de Lat-Nam, en la ciudad de Tericia, con el fin de obtener información y conocimientos acerca de sus eruditos, para convencer a la academia y a la ciudad de unirse a la coalición de Ursa. Loran, al llegar a la ciudad, se percató de las torres de marfil que poseía la ciudad. Fue recibida por un hombre anciano llamado Feldon, el cual era un excavador que trabajaba para Tericia. Ya dentro de las torres, Feldon llevó a Loran con los fundadores de la academia de Lat-Nam, Hurkil y Drafna, que a su vez eran esposos. Hurkil le explicó sobre la academia y sobre cómo utilizarían sus conocimientos para detener la confrontación sin sentido de los dos hermanos. Con esto dicho, pidió a Loran unirse a ellos, a lo cual Loran aceptó y se quedó en Tericia a estudiar los diferentes métodos de meditación
y artefactos que estaban en la academia de Latnam. Los meses pasaron y en una de las batallas en las que se enfrascaban los ejércitos de los hermanos, Ashnod puso a prueba sus nuevos transmutadores, pero a pesar de que eran fuertes y resistentes, no eran tan rápidos, por lo que en más de una vez le costó a Ashnod la pérdida de una batalla. Esto hizo que la confianza de Mishra sobre ella fuese disminuyendo poco a poco. Además, ya en su corte se habían infiltrado los sacerdotes de Gix, que usualmente aconsejaban a Mishra en varios asuntos y se encargaban de la burocracia en su corte. Mishra le dio una última oportunidad a Ashnod, indicándole que vigilara a un prisionero muy especial. Era Taunos, el cual había sido capturado en una de las tantas batallas. Él mismo fue a comandar un escuadrón al frente de batalla, pero el escuadrón fue rápidamente aniquilado, resultando en su captura. Ashnod desconfiaba de los sacerdotes de Gix e incluso escuchó algunas de sus conversaciones, enterándose de que también habían sacerdotes entre la corte de Ursa, a lo cual le cuenta a Taunos sobre ello, con la intención de que lo transmita a Ursa. Es por ello que Ashnod planea el escape de Taunos, que es un rotundo éxito. Mishra, al enterarse de lo ocurrido, decide exiliar a Ashnod y no darle la pena máxima. Taunos, al llegar ante Ursa, cuenta lo sucedido en su cautividad y rápidamente arrestan a los sacerdotes de Gix dentro de su corte para interrogarlos acerca de sus intenciones. Pasaron los años y Loran aún estaba en Teisia, estudiando esta vez un artefacto especial que tenía glifos Tran. Era de forma de un plato algo hondo, se llamaba Silex Golgotiano y era todo un misterio. No sabían su propósito, pero se sentía una presión abrumadora cuando alguien lo tocaba. Justo en ese momento, las fuerzas de Mishra atacaron la ciudad de Teisia. Mishra creía el conocimiento que guardaba tras sus puertas. Hubo una gran resistencia por parte de la ciudad y sus académicos. La Academia de Latnam había enseñado a cómo obtener energía de la tierra para canalizarla de diferentes formas. A la energía llamaron maná. De esta manera, la ciudad era defendida tanto por soldados como magos. Hurkid, al ver que las tropas enemigas estaban por entrar a las torres de la ciudad, extrajo el maná de la tierra para hacer desaparecer escuadrones enteros y a 2 dragones mecánicos. Esto hizo que se agotase rápidamente y fue arremetida por los soldados. Drafna, su esposo, al ver esto armó un escuadrón de rescate, pero fue muy tarde. Dentro de las torres, los académicos se preparaban para la evacuación. Drafna se quedaría a luchar con su escuadrón hasta el último aliento e indicó a Loran y Phaedon a escapar por los túneles debajo de las torres. Además, indicó a Loran que se lleve Silex y lo resguarde. Phaedon estaba lisiado y no era tan rápido, así que le pidió a Loran que lo dejase atrás, y fuese ella quien escape. Al final del día, Teisia había sido destruida y saqueada, y sus habitantes asesinados, y Loran misma había podido escapar. Un mes después de la caída de Teisia, Loran, que se dirigía hacia el norte en una caravana de refugiados por los desfiladeros, fue víctima de un grave accidente, una avalancha que había enterrado a la totalidad de la caravana. Loran yacía moribunda y el Silex aún a su lado. Es entonces que Ashnod se presentó con algunos de sus seguidores. Loran comprendió que no fue un accidente. Ashnod estaba en busca de Loran y al encontrarla con la caravana, decidió realizar el derrumbe. Ashnod supo que había un artefacto de inigualable poder que tenía Loran. Es así como Ashnod se apodera del Silex y rescata a Loran para ser interrogada sobre el uso del artefacto. Pasaron los años y Harbin, el hijo de Ursa, ya tenía 26 años, se había casado y se había vuelto un piloto de ornitóptero, algo que él siempre quiso, pero que sus padres no lo aceptaban. Había sido asignado siempre a trabajos como mensajero en lugares alejados de la guerra. A Harbin no le gustaba ello y él quería participar activamente en la guerra. En uno de sus tantos viajes de mensajería por las costas cordicianas, fue atrapado por una tormenta tropical, lo que lo llevó mar adentro y por fin a una isla con densa vegetación. Por azares del destino, había descubierto la isla de Argot, un paraíso terrenal lleno de recursos naturales. Al llegar a la isla, verificó el estado de su ornitóptero para poder repararlo. Lo que no sabía es que a lo lejos estaba siendo observado por una vigilante elfa llamada Jiwena. Ella tenía la visión de vigilar a todo forastero que llegaba a Argot. Si el forastero dañaba la naturaleza, sería eliminado rápidamente. Esto según las leyes de Titania, quien era portavoz de su diosa Gaia. Jiwena tenía curiosidad por Harbin y por su artefacto. Ella no sabía lo que era, así que simplemente observó y esperó, hasta que Harbin se adentró en la jungla en busca de un buen árbol para obtener madera y así hacer un reemplazo de una pieza de su ornitóptero. Harbin encontró un buen árbol,
a lo cual Jiwena se dio cuenta que dañaría el bosque, por lo que distrajo a Harbin con un sonido agudo y rápidamente le tiró una rama frondosa de un árbol caído. Harbin, al notar la rama, solamente la recogió y se dirigió a la playa donde aterrizó. Harbin finalmente reparó su ornitóptero y pudo escapar de la isla. Jiwena, aunque vacilante de haber tenido misericordia del ser humano, no supo que su buena acción sería el comienzo de la destrucción de Ergot. Harbin, al retornar a Arquivia, fue directamente a donde Ursa, su padre, para informarle de su descubrimiento. Ursa, al enterarse de una tierra virgen llena de recursos, inició los preparativos para ir hacia la isla. Asignó a Harbin mismo como líder de la expedición. Taunos también acompañaría a Harbin en su campaña. Por ese momento, Mishra, al obtener los libros de Teresia en su poder, los despreció ya que hablaban sobre magia y el maná, cosa que él no creía en absoluto. Ya en ese entonces confiaba plenamente en los sacerdotes de Gix, incluso les había permitido usar los laboratorios de Ashnod y sus investigaciones. Mishra ya estaba viejo, había engordado y padecía de una alergia crónica causada por el humo de las fábricas de guerra. Los sacerdotes le dijeron que estaban de acuerdo con Ashnod, que el cuerpo humano era como una máquina y por tanto podía ser mejorada. Es así como ellos proponen a Mishra mejorar su cuerpo, a lo cual Mishra, interesado, acepta. Mientras tanto, en Koilos, Gix recibe un informe de dos de sus sacerdotes, cada uno era un espía de la corte de Ursa y de Mishra, respectivamente, y como de costumbre, penetró sus cráneos para obtener la información directamente. Se enteró del descubrimiento de la isla de Ergot, llena de recursos, y que Ursa ya tenía preparativos de invadir la isla. Así que a través de su toque, Gix ordenó al espía de la corte de Mishra que informase al mismo Mishra del descubrimiento de Ursa, mientras que el espía de la corte de Ursa ordenó que se deje capturar y solo bajo tortura informase sobre los planes que tenía Mishra de invadir la isla de Ergot. Así Gix estaba complacido, ya que todas las piezas estaban empezando a juntarse finalmente. La expedición de Harbin había llegado a la isla de Ergot. Enormes barcos los acompañaban, y al desembarcar, pusieron en marcha enormes máquinas y criaturas artefacto para crear un puesto de avanzada en la playa. Una vez hecho esto, rápidamente se encargaron de empezar la extracción de recursos. Inmediatamente, las defensas de Ergot actuaron. Así, elfos, centauros, arbóreos y animales empezaron a atacar a la expedición de Harbin. Estuvieron asediados durante meses. Un día, toda hostilidad cesó tan rápido como había empezado. 7 días después, apareció un mensajero elfo con un pergamino. Harbin ordenó que lo deje pasar. El pergamino era un mapa con un punto marcado, y el elfo informó a Harbin que si quería una conferencia, fuese allí en una hora acordada. Es entonces que Harbin va a ese punto junto con 2 oficiales, todos ellos en ornitópteros. Al aterrizar en la zona pactada, fueron recibidos por una guardia de elfos y un portavoz de Titania. Este los guió hacia la corte de Titania para parlamentar sobre la invasión. Al llegar, Harbin se sorprendió que la misma Titania poseía una belleza sobrenatural. Todo su cuerpo estaba compuesto de varios elementos naturales. La conferencia comenzó y Titania, a través de su portavoz, dijo que Harbin y su expedición debían irse o morirían a manos de las fuerzas de Ergot. Harbin trató de convencer a Titania de aliarse con ellos, pero fue en vano. Además, se enteró que las fuerzas de Mishra y el mismo Mishra habían llegado a la isla. Ellos también se estaban enfrentando a las fuerzas de Ergot y recolectando los recursos de la isla. Al final, Harbin no llegó a un acuerdo con Titania, solamente se le permitió regresar a su campamento junto con sus oficiales, sin ser atacados. Harbin, junto con los 2 oficiales, al regresar al campamento, rápidamente se continuó el ataque de las fuerzas de Ergot contra ellos. No había descanso ni tregua alguna. Mientras todo esto ocurría, Ursa fue informado de que su hermano estaba en la isla de Ergot, por lo que decidió ir en persona para encontrarse con él y poner fin de una vez a esta guerra. Mishra ya se hallaba en Ergot junto con sus fuerzas. Ahí también llegó un mensajero elfo, pero su decisión fue eliminarlo. Él también ya estaba recolectando los recursos de la isla. De pronto, Ashnod se hizo presente ante él. Ella había descubierto los secretos que poseía el Silex y cómo usarlo tras años de investigación. Ella estaba segura de que se ganaría nuevamente la confianza de Mishra al mostrarle el Silex. Al estar enfrente de Mishra, se dio cuenta de que había cambiado mucho en el tiempo que estuvo exiliada. Mishra ahora parecía más joven, musculoso, su cabello volvió a ser negro brillante como en su juventud y tenía una mirada muy viva, llena de curiosidad y ambición, algo que Ashnod no había visto en años. Es entonces donde Ashnod le presenta el Silex, pero Mishra no estuvo interesado en lo absoluto. Solamente dijo que era una simple fantasía, pero aún así repuso a Ashnod como uno de sus generales,
aunque seguía vigilada. Por su parte, en el campamento de Harbin ya habían tenido bajas importantes tanto de hombres como máquinas. Ya estando acorralados, llegó Ursa, con tropas nuevas que hicieron retroceder a las fuerzas de Argot. Rápidamente se le informó de la situación y que las fuerzas de Mishra ya estaban en el camino hacia el campamento de Harbin. Ursa dio la orden a su hijo de retirarse junto con sus hombres. Harbin aceptó a regañadientes, así que él y sus hombres tomaron un barco y se dirigieron hacia Argivia. Con los nuevos refuerzos traídos por Ursa, hicieron frente fácilmente a las fuerzas de Argot, hasta hacerlos retroceder. Taunos, aún estando en el campamento, recibió un mensaje. Era de Ashnod, la cual lo citaba en un lugar de la última batalla que tendría lugar. Taunos también había revelado a Ursa un dispositivo que llamaba sarcófago de estasis, donde si llegaban a capturar a Mishra, ese sería su encierro. El sarcófago estaba diseñado para que nada pudiese destruirlo desde dentro, y lo hizo explícitamente porque sabía que Ursa no podría matar a su hermano. El día de la última batalla había llegado, y además era el último día del año. Las fuerzas de Mishra ya habían llegado al campamento de Ursa. Los soldados y máquinas de ambos bandos se enfrascaron en una sangrienta lucha. Taunos estaba junto con una escuadra de soldados yotianos, criaturas artefacto que tenían una cabeza algo insectoide. De pronto, sus propias máquinas, por extraño que parezca, empezaron a atacarle, y no solo a él. Las demás máquinas del ejército de Ursa empezaron a atacar a sus maestros y a todo ser que se les acercase. Era un caos total. Taunos pudo huir rápidamente del ataque. Escuchó su nombre entre ese caos. Era Ashnod que le llamaba. Al encontrarse con ella, le inculpó de lo que sucedía, pero Ashnod le explicó que lo mismo sucedía con las máquinas de Mishra, y que alguien debe estar tras esto. Es entonces que entre las máquinas ven como un ser oscuro emergía, con cabellos que parecían sierpes, con músculos como cables y placas de metal. Era Gix. Él decidió que ya era hora de actuar, ya que sabía que esta sería la batalla final entre los hermanos. Uno sería destruido y el otro estaría lo suficientemente débil para que fuese fácilmente eliminado por sus manos. Gix había causado el caos entre las máquinas de ambos bandos, reclamándolas para sí y para Pirexia. Gix vio a Taunos y a Ashnod. Él sabía quiénes eran, tenía la intención de matarlos y luego ir tras sus maestros. Ashnod rápidamente sacó su bastón aturdidor y lo usó contra el demonio. Gix se tambaleó un poco, pero no murió por el choque. Ashnod le indicó a Taunos que tome su mochila, donde estaba el sílex, y que la llevase a Ursa. Le dijo que Ursa tenía que llenarlo con los recuerdos de la tierra para usarlo. Ashnod le tendría todo el tiempo que pudiese a Gix. Taunos tomó la mochila y fue donde Ursa. Por su parte, Ursa ya se había encontrado con Mishra. Cuando lo vio, se sorprendió lo joven que aún estaba a pesar de los años transcurridos. Instintivamente, agarró fuertemente la piedra de fortaleza que colgaba en su cuello. Mishra, al ver a su hermano, solamente le saludó y se burló de él por cómo había envejecido. Rápidamente, Mishra sacó su piedra de debilidad y empezó el ataque final. Las fuerzas de las piedras una vez más colisionaron, pero esta vez la fuerza de la piedra de fortaleza era débil. Ursa había envejecido y no podía proyectar muy bien su voluntad sobre la piedra. Mishra, dándose cuenta de esto, aprovechó para simplemente burlarse y decirle que no tenía poder alguno y que tomaría todo por lo que su hermano había trabajado. Ursa, al escuchar de esto, se llenó de ira y rabia. Estos sentimientos fueron canalizados hacia su piedra, pero había algo más. Sentía como algo dentro de él se había abierto, como si hubiese despertado dentro de él. Esa nueva energía que ahora fluía dentro de él, de alguna manera, sabía cómo usarla, y la empleó para darle potencia a su piedra, de la cual surgió un rayo devastador que impactó en el hermano menor. Mishra quedó cubierto en llamas, y gritando, se retiró entre el humo del campo. Ursa notó que al quemarse las ropas y piel de Mishra, habían placas y cables de metal donde debían estar sus costillas y pecho. Supo de esta manera que Mishra se había dejado consumir por sus máquinas, o tal vez por otra fuerza superior. Ursa, una vez ya sabiendo de la nueva energía que corría por su ser, pudo sentir el dolor de la tierra, de cómo tanto él como su hermano la habían saqueado y destruido en busca de recursos para la construcción de sus máquinas. Es cuando de que entre el humo aparece Taunos y le informa sobre un demonio llamado Gix que provenía de Pirexia y que estaba controlando las criaturas artefacto de ambos bandos. Ursa dio una mirada rápida y vio con ojos nuevos la fuerza que controlaba sus máquinas y las de su hermano. Había otro ser que manipulaba esa fuerza, y en efecto, era Gix. Taunos rápidamente sacó el sílex y se lo entregó a Ursa, indicándole cómo debía usarlo, pero Ursa,
al mero contacto con el artefacto, ya sabía cómo usarlo. Ursa, al sostener el sílex, escuchó los gritos de la tierra de forma ensordecedora. Ursa ordenó a Taunos que fuese a un lugar para ocultarse, el fuerte más sólido, el árbol más lejano o la cueva más profunda, ya que debería protegerse del impacto de lo que ocurriría. Ursa se quedó solo en una ladera y vio a su hermano que regresaba, pero no estaba solo. Estaba con él un dragón mecánico, el mismo que se usó en la conferencia en Corlys, pero este no estaba a su lado. Al parecer, Mishra se había fusionado con el dragón. La parte superior de su cuerpo estaba unido a la cabeza del dragón. De su torso salían cables que parecían serpientes y se unieron con los cables del dragón. Ursa, al ver esto, sabía que su hermano se había vuelto una abominación, y sabía lo que debía hacerse. Dijo unas palabras y obtuvo energías de la tierra, y las dirigió hacia el terreno donde estaba Mishra. El suelo se volvió inestable, y el motor de Mishra cayó. Además, la ladera se desprendió, enterrando por completo a Mishra. Ursa sabía que esto no detendría a su hermano, pero al menos lo retrasaría. Ursa sujetó el sílex y vertió las energías de la tierra junto con todas sus emociones y recuerdos. Pensó en Argivia, en Jotia, en Corlys, en sus torres, talleres y su horniario, en el campamento donde una vez ambos estudiaron a los Tran. Volcó todo eso en el sílex, junto con el odio y amor que sentía por su hermano. Todo hasta llenarlo, e incluso más. Mishra ya se había recuperado del impacto y subió rápidamente la ladera. En cuestión de segundos, ya estaba sobre Ursa, con una sonrisa en su rostro. Era la sonrisa de un triunfador. Mishra estaba gritando algo contra su hermano, pero Ursa no lo escuchaba. Solo oía la tierra rogando por la liberación. Y Ursa liberó el poder. Hubo un destello que salió de la base del sílex y se formó una columna de luz que podía ser fácilmente vista desde los lugares más recónditos de Dominaria. Se originó una explosión a gran escala. Mishra fue cubierto por la luz y la explosión fue reducido a partículas y dejó de existir. Asimismo, Ursa también desapareció. Argot había sido destruido en su totalidad. Los sobrevivientes solo tuvieron tiempo para reaccionar ante el destello de la luz, antes de que la gran llamarada de luz los cubriera. Chiwena, que estaba luchando en la costa de la isla, sintió el retumbar de la tierra y vio el estallido de luz, que también la cubrieron a ella y a sus hombres. En el mar, en el barco de Harbin, sus hombres vieron la luz intensa que provenía de Argot. La intensa luz destruyó sus ojos. Gran parte del barco estalló en llamas. Harbin, que estaba adentro, salió para ver lo que ocurría, pero se encontró que el barco ahora se encontraba sobre una gran ola. Solo pudo sujetarse fuertemente mientras él gritaba el nombre de su padre y su barco era azotado contra el mar. En Argivia, Kaira oyó un sonido parecido a un trueno, pero el sonido no disminuía, sino que aumentaba y fue acompañado por vientos huracanados, para dar paso a un terremoto que sacudió el lugar donde estaba. Las personas afuera gritaban por los edificios que caían. Jarsid, hijo de Harbin, entró llorando con uno de los viejos juguetes que tenía de su padre, el cual se había roto. Kaira consoló a su nieto mientras los edificios aún caían. Una sola lágrima corrió al costado de su rostro. En Koilos, Kix había llegado por un portal desde Argot. Estaba herido y manchado de sangre humana. Rápidamente preparó el portal Tran para escapar a Piexia. Sabía que la onda expansiva llegaría a ese lugar y podría destruirlo en su totalidad. Al abrirse el portal, Kix maldijo y se lanzó a través del mismo. La tierra retumbó en toda Dominaria. Muchas montañas fueron destruidas en el continente Tericiare. La arena del desierto Fayaji fue arrojada a cientos de kilómetros de forma rápida, que desollaba a cualquier cosa que se hallaba en su camino. Hubo erupciones y diversos fenómenos naturales. La guerra, que duró hasta ese momento 40 años, por fin había terminado. Desde el monasterio de la Hermandad de Kix, que se hallaba en ruinas, los sacerdotes habían tenido sueños que se les indicaba el lugar donde estaba Koilos. Fueron a las cuevas, limpiaron y reactivaron las máquinas y el portal, todo por instrucciones desde sus sueños. Al activarse el portal, era más débil, pero una garra apareció del portal y una voz invitándolos al paraíso, invitándolos a Piexia. Así, los sacerdotes entraron en Piexia y el portal, una vez más, volvió a cerrarse. Por su parte, en las costas yotianas, Ursa estaba de pie ante una especie de sarcófago. Taunos estaba dentro de él. Estaba con vida. Era el sarcófago de Stasis, y Taunos se refugió dentro de él.
Taunos recuperó la conciencia y salió del sarcófago. Ursa lo recibió diciéndole que todo había terminado y que Dominaria había cambiado por lo que había hecho. Taunos vio que Ursa parecía más joven, pero sus ojos habían cambiado. Ahora en su lugar estaban las pilas de fortaleza y debilidad, al fin juntas de nuevo dentro del hermano sobreviviente. Ursa le indicó que debía ir tierra adentro y reunir a los sobrevivientes de la coalición, y contarles sobre los errores que cometieron ella y su hermano para que aprendan de ellos. Él daría un largo viaje y conocería nuevos mundos. Ya no era un mero hombre, se había convertido en algo más, en algo que llaman caminante de planos, un Planeswalker. Durante la explosión, las piedras se introdujeron donde estaban sus ojos, y la fuerza interna que había percibido era la chispa de Planeswalker que se encendió, y todo su potencial fue liberado. Ursa negó que había matado a su hermano, él solamente dijo que su hermano había muerto cuando fue tomado por Pyrexia. Ursa, diciendo estas últimas cosas a su ex aprendiz, se desvaneció. Taunos miró a su alrededor y no reconocía puntos de referencia familiares, y tuvo la sensación de que no lo haría por mucho tiempo. Y a medida que caminaba hacia el interior, Taunos fue recibido por los primeros copos de nieve flotando a la deriva en un viento invernal. Muchas gracias por ver y escuchar el video. Si les gustó, suscríbanse y denle like al video. Y díganme en los comentarios qué tal les pareció la historia de la Guerra de los Hermanos. Con ustedes se despide Omaru MTG Delver y nos vemos en la próxima historia.